Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Guillermo José Trama nació en Comandante Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires, el 3 de febrero de 1954. Rubio, potente y goleador, surgió en el Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. Jugó el campeonato nacional de primera división con Kimberley de Mar del Plata, pero el salto de calidad lo pegó en 1976, cuando jugó un gran torneo nacional con San Martín de Mendoza. Contratado por el Racing Club de Avellaneda, fue uno de los goleadores del torneo de 1977. Entre 1978 y 1980 vistió la camiseta de Rosario Central, donde jugó 111 partidos, convirtió 42 goles y fue campeón del torneo nacional de 1980. Entre 1981 y 1986 vistió la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde fue figura y uno de los goleadores del campeonato metropolitano de 1982 que obtuvo el elenco Pincharrata. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Guillermo Trama, sinónimo de gol. Y nos metemos de lleno en esto que nos encanta a nosotros, que son las charlas de vestuario, este ciclo que ya comenzamos hace más de 2 años y nos ha permitido en casi 100 ocasiones, ¡qué bárbaro!, poder entrevistarnos con los protagonistas del fútbol argentino, con esta consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender. Y a quien tenemos conectado del otro lado de la línea, no fue un exquisito, pero tampoco un negado, pero en definitiva lo suyo siempre fue el gol, surgido en el Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, ahí cerquita de Miramar. Fue protagonista de los viejos campeonatos nacionales de primera división con las camisetas de los equipos marplatense de Kimberley, de Aldo Civi de Mar del Plata. La rompió en el Nacional 76 en San Martín de Mendoza, otro de los grandes protagonistas de aquellos viejos torneos nacionales. Y luego lo suyo fue un montón de goles y vueltas olímpicas. Salvo en Racing, donde hubo un montón de goles, pero las vueltas olímpicas escaseaban en aquellos años. Un montón de goles en Rosario Central, campeón con la Sinfónica en aquel Nacional de 1980 y bicampeón con Estudiantes de La Plata. El de Bilardo del Metro 82 y el de Eduardo Luján Manera en el Nacional de 1983. Rubi goleador, lo dicho, con la consigna de siempre, preguntar para escuchar y aprender. Quien tenemos conectado del otro lado de la línea y le damos la bienvenida es a Guillermo José Trama. Guillermo, lo saluda Carlos Aira junto a Nehuen Ríos, aquí en Abrí la Cancha. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, contento. ¿Cómo sabés toda la historia? No fallaste en nada. Me hace muy bien eso, que sepas mis comienzos, de dónde salí y todo. Y nos bien, no le erraste nada, perfecto. Y nos vamos a meter en un montón de historia, Guillermo, en un montón de historias. Sí. Ahora, la primera pregunta que siempre hacemos en este ciclo tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los sueños de fútbol, como decimos nosotros aquí en el programa. ¿Cómo eran los sueños de fútbol de Guillermo Trama cuando era pibe? Porque seguramente había un sueño de fútbol grande. Sí, por supuesto. ¿Cómo fue? Por supuesto, como todo chico cuando sueña con jugar en un club grande. Yo me inicié en Círculo Deportivo en Otamendi, como ustedes lo dijeron. Tengo una historia muy de familia, porque llegó a ser mi tío, mi papá, presidente del club. Y de muy chico empecé en las inferiores. Me acuerdo que viajábamos, tendría 7 años, viajábamos en micro de Otamendi a Mar del Plata, 35 kilómetros, para jugar en el piso de deporte que hoy existe. Así que pasaron, te imaginás los años que pasaron, y veníamos a jugar al piso. Y bueno, mi ilusión de ser jugador de fútbol ya desde los 7 años, y bueno, ahí empecé a hacer goles y después pasé a fútbol más grande, después hasta que debuté en primera división a los 15 años en Círculo Deportivo. Uh-huh.
esa camiseta roja y verde tan particular, ¿no? Porque muy pocos equipos tienen esa combinación de colores. Y un color muy, muy particular, ¿no? Sí, muy especial, ¿no? Cuesta encontrar otro equipo que tenga esa combinación para de mí colores. Recuerdo, es muy lindo, lo quiero mucho al club. Hace poco cumplió 100 años, el año pasado, y la verdad que es un club que me crié ahí adentro. Yo me crié ahí adentro y le agradezco haber podido hacer todo tipo de deporte, no solamente fútbol, sino básquet, hacíamos, pelota paleta, vivíamos dentro del club, que es lo que yo digo, que qué importancia que tienen los clubes para la juventud, que haga deporte, que para mí es fundamental. Bueno, hay una dimensión social de los deportes que siempre aquí en este programa damos cuenta, ¿no? Los clubes tienen su fútbol profesional, cada vez más importante, cada vez más profesionalizado, pero los clubes son un montón de actividades que no son las que aparecen en los medios, y quienes transitamos los clubes bien las conocemos. Por eso vale la pena también destacarlo, Guillermo. Sí, ni hablar. Yo lo destaco siempre, que es importantísimo, más allá de que todos tenemos sueños, pero el hecho solamente de compartir, de hacer buenos amigos, compartir deporte, es muy sano y es muy bueno. Más allá de que uno siempre tiene la ilusión de llegar, que no todos pueden, pero bueno, lo importante es hacer deporte. Uh-huh. Pero tuviste la oportunidad, ¿no? Y fue Kimberley, el dragón de Mar del Plata, que te abrió la puerta. A ver cómo te puedo explicar. Kimberley me pidió préstamo en una huelga que hubo jugadores de Mar del Plata, de Buenos Aires, que ellos estaban jugando los viejos nacionales, y eso me permitió que el club Kimberley me llevara a mí, a un compañero mío, al arquero, a Marquitán, nos llevara a esos partidos como para reforzar el equipo, porque tenían una huelga de jugadores. Después también San Lorenzo de Mar del Plata nos llamó para un regional, y encantado íbamos, porque era muy importante para nosotros de Círculo ir a un club importante de Mar del Plata. Después 2 años en Aldo Civi, los viejos nacionales, que ahí fueron muy importantes, mi paso por Aldo Civi. Y bueno, y la historia hace que en el año 76 me vienen a buscar de San Martín de Mendoza. Uh-huh. Y ahí fue lo que a mí el hecho de, era muy joven, recién casado, teníamos el nene, mi hijo Guillermo, que de un mes, tomamos la decisión de irnos a Mendoza, y fue, gracias a Mendoza, me lleva a Racing al otro año, y entro en el fútbol grande. Ahí nos metemos, ya nos metemos en esa historia, pero me quedé pensando, Guillermo, qué importancia la del fútbol de Mar del Plata en los 70 y la importancia de los nacionales. Digo, algunos nombres propios que no los vi jugar, pero claro, son parte de la historia grande no solamente del fútbol de Mar del Plata, el fútbol argentino, Yamará de Suma, Carlos Miori, Mosconi, Kimberley, que le hace 5 goles a Independiente, San Lorenzo, que le gana a algunos grandes porteños. Digo, el fútbol marplatense de los años 70 fue notable. Sí. Y vos sabés que Mosconi fue que se fue primero, estaba allá en Mendoza y nos recomendó a Carlitos Miori y a mí. Fuimos los dos juntos a Mendoza. Eso no sé si lo sabías. No lo sabía. Y bueno, y fuimos juntos y estaba ya Mosconi allá. Ya había pasado su historia importante en San Lorenzo de Mar del Plata, que fueron muchas veces campeones, igual que Kimberley. Eran los dos equipos que peleaban por los campeonatos en ese momento. Después creció Aldo Civi, pero en ese momento eran ellos. Y tuve la suerte de jugar con ellos, y bueno, con el Colorado ni hablar, aparte hablaba mucho, yo le preguntaba cosas, me hablaba de cómo había él empezado a mejorarse como técnicamente para hacer goles, viste, toda su historia en Tandil, y fue uno de los grandes goleadores del fútbol marplatense, si no fue el mejor, creo. Y uno lo veía a Carlos Miori, ¿no? Lo ve en la fotografía, se dice, tiene más pinta de oficinista que de jugador. Carlitos, sí, somos muy amigos, aparte fuimos juntos, el hijo de él también tenía un mes, así que mirá vos lo que llegamos en Mendoza, y él después se fue a Ecuador, goleador,
le fue muy bien y yo voy a Racing, o sea que ese paso a Mendoza para los dos fue muy bueno. A ver, nos metemos en esa historia, ¿no? Del Nacional 76, de un San Martín de Mendoza que venía haciendo buenas campañas en los torneos nacionales. Pero ¿por qué quedó en el recuerdo tu paso por Mendoza? Porque días atrás hablabas con la gente del Museo de Historia del Club San Martín de Mendoza y me señalaban, ¿no? Esta cuestión de los viejos nacionales de los 70, de la importancia de aquellos campeonatos para el club, pero sobre todo la muy buena actuación de San Martín en el Nacional 76. Sí, muy buena. Para nosotros era un paso muy importante. Yo, sin que vos sepas, yo a los 18 años tuve un año en Ferro, y jugué en reserva y jugué 6 partidos en primera, pero bueno, por esas cosas de la vida no me llevaron. Después volví a Círculo, tuve una prueba en gimnasia, no salió, fui a River una prueba que no salió, viste, y siempre la ilusión de querer llegar. Y bueno, cuando vuelvo y digo, bueno, me quedo acá en Círculo, ya probé, y me sale esta oportunidad de Mendoza. Por eso se lo estoy recontra agradecido a Mendoza, porque gracias ahí con Carlitos Miori, que estábamos con y allá, nosotros la rompimos, anduvimos muy bien, ya hice muchos goles, Carlos también, así que nos permitió a mí ir a Racing y a Carlos irse a Ecuador. Qué importancia, Guillermo, los viejos campeonatos nacionales de primera división. Y fundamentales, yo salí en el ranking, esto es lo que te quería decir, salí en el ranking del gráfico en Melbourne 9, cuando me vi en la fotito, con que tenía 7 y pico, le había ganado a Luque, a todos ídolos míos, y eso me dio un espaldarazo grandísimo, ¿no? Y me vio Coco, mirá la historia, yo hago un partido San Martín Mendoza con Rosario Central, que era el técnico Coco Basile, y al otro año Coco se va a Racing, y ya que ese día me salían todos y me llevan a Racing. Año 77, el Racing de Villa, de Cejas, del Panadero Díaz, de Killer, un equipazo, ¿no? Un equipazo. ¿Y qué pasó con ese Racing lleno de nombres propios y que terminó sufriendo hasta el final? Bien, peleamos el descenso a lo último, muy duro porque un equipazo, un equipo muy importante, grande figura, pero viste esas rachas malas, no andábamos bien, no se daban los resultados y fuimos peleando un campeonato que fue durísimo, y yo era muy chico, muy joven, pero tenía unos compañeros, me respaldaban muchísimo y aprendí muchísimo. Yo soy un agradecido por ese paso, porque Racing es un grande y me daba cuenta, me íbamos al interior, la gente que llevaba era impresionante. Y bueno, y aprendí a lo que era el fútbol profesional, ¿no? Cuando las cosas no andan bien, cuando la hinchada se ponen bravas, pero bueno, es el aprendizaje que uno tiene en el fútbol, ¿no? Lo lindo, yo lo único que quería estar ahí adentro, quería ser jugador de fútbol, y llegar a un equipo como Racing, para mí era una gran ilusión, ¿no? Ahora nos metemos, ¿no?, en lo que tiene que ver con los campeonatos, las vueltas olímpicas, el paso por la selección argentina, pero me quedé pensando algo, Guillermo, y vuelvo a lo mismo, ¿no?, la importancia de los nacionales de primera división, que le permitían a los jugadores de las provincias, de las ligas, tener esa posibilidad de mostrarse, porque usted pasó de jugar en Círculo Deportivo, en San Martín de Mendoza, a ser compañero de jugadores que tuvieron trayectorias notables en aquel Racing del 77. Sí. Y bueno, por gracias a ese nacional, que ya te digo, fue la vidriera para que yo pudiera llegar a un equipo grande de Buenos Aires. Como la verdad que aparte eran lindísimos esos campeonatos, porque como ustedes dicen, se juntaban equipos del interior con el equipo grande de primera división, entonces la ilusión, la gente se volvía loca para ir a ver esos partidos. Era muy lindo, la verdad que ahora es distinto, viste, cambió mucho todo, pero en esa época eran fundamentales. Fundamentales para que crezca el fútbol del interior, ¿no?
Y pensaba algo, yo recuerdo que Círculo jugó el Nacional 85, el último, pero creo que también jugó un Nacional en los 70, no recuerdo bien el año, no sé si 77 o 78. Puede ser, si yo la verdad que yo como ya, campeón salió en el 76, cuando yo jugué 3 partidos en Círculo y me viene a buscar en Mendoza. Y a partir de eso, al otro año jugó el Nacional, el 77 puede ser. Claro, Círculo jugó el Nacional, claro. 77. No lo tocó enfrentar, ¿no? No, yo vine a Mar del Plata contra Aldo Civi, jugamos San Martín de Mendoza y Aldo Civi. Ahí está. Ahí jugamos en Mar del Plata, que tuvimos la suerte, de venir acá y jugar contra Aldo Civi. Pero no, contra Círculo no. Me hubiera costado, Por eso, le iba a preguntar eso, no tenía el dato, pero le hubiera costado, indudablemente, enfrentar a Círculo. Sí, lo vi. ¿Y cómo llega, Guillermo, usted a Rosario Central? Porque acá el Racing no le fue bien, al Racing del 77, pero usted metió muchísimos goles. ¿Por qué se va a Central? No sé, me veían, me venían siguiendo y salió la oportunidad. Me acuerdo, mirá, les voy a contar algo que me dicen de ir a Central y justo le hablé con todos mis compañeros, te imaginás, Ceja, Glaría, Paradero Díaz, les comenté, mirá, dice, no, ni lo dudes, me decían, ni lo dudes. Dice, es un club bárbaro del interior del país, uno de los grandes del interior del país, así que si te ofrecen andá, que es un club bárbaro. Y fue así, la verdad que llegué, entré con el pie derecho, hago 3 goles el día que debuto en Central, en cancha de Newell, porque estaban modificando el estadio para el Mundial. Así que mirá la historia. Entré con el pie derecho en Central con 3 goles, debutó, así que tuve la suerte de hacer muchos goles y ahora me doy cuenta la importancia, ¿no? Hice 42 goles en 3 años. Así que la importancia, ¿no?, de tantos goles y en un club muy conocido, aparte muy pasional, porque Rosario Central, así como Racing es muy pasional, Rosario Central tiene esta cuestión de una ciudad en la cual el fútbol se vive de una forma muy especial, y los hinchas canallas tienen esta cuestión de ser, me animo a decir, hasta abrasivos, ¿no? Terrible. Yo digo, cuando te acordás se permitían las 2 hinchadas, era un show, cuando eran más sanas, ¿no? Que a lo sumo unas piñas, pero nada más, ¿no? Después se puso muy difícil la cosa. Pero que era un show y 2 horas la gente a la cancha a escuchar los cantos y cómo se cargaban entre las hinchadas, ¿no? Eso se perdió ya. Pero sí, es muy pasional el fútbol rosarino, impresionante. Y el técnico, y el primer técnico que tiene usted en Central es es Carlos Timoteo Grigol. No, Grigol me llevó, sí. Claro, Grigol. ¿Y cómo era Timoteo? No, un técnico impresionante, muy trabajador, yo aprendí a ser profesional con Grigol, porque el año que yo caigo a Racing, ya habían hecho la pretemporada, y yo caigo medio sin pretemporada, ¿no? Viniendo a Mendoza, pero en cambio cuando llegué a Central, viste, nos agarró Grigol, nos llevaba al Uritor con Mendoza, toda la vida eso nos preparaba físicamente impresionante, y ahí aprendí muchísimo con Grigol. Y realmente ahí aprendí lo que es ser profesional de fútbol, ¿no? Más allá de Racing, pero digo, en la parte física, cómo había que prepararse en las pretemporadas, eso me ayudó muchísimo. Y después vino Soft también, un grande, un tipo que veía el fútbol muy bien, y ahí se armó la Sinfónica. Jugaban tan bien, porque siempre nos dijeron, ¿no?, que la Sinfónica de Central del 79 no fue campeón, pero jugaba bárbaro. Pero en el 80 salimos campeón después, ¿te acordás? Claro, Nacional, la final con Racing de Córdoba. Sí, en el Nacional, claro, pero en el 79 pues estábamos ahí para salir, estábamos peleando el campeonato. Y después perdimos ahí un ida y vuelta, creo que con Vélez, y quedamos fuera. Empatamos 0-0 y perdimos 1-0 en cancha de Vélez.
que fue una lástima, pero bueno, Vélez también un gran club, y era te digo que le hacíamos de 2 a 3 goles al que caía, al que iba al Rosario, pero la gente, yo creo que bueno, se debe acordar mucho de ese equipo, la famosa Sinfónica de Sof. Que jugaba Lalo Vacas de 10, el jujeño, otro producto de los viejos nacionales. El Pampa Orte de 7 y vos de 9. Sí, y yo de 9, sí. Y Vacas, Sof lo ponía 10, no por la izquierda, lo ponía al revés, por la derecha, y Gaitán por la izquierda, que era el 8. O sea, que, viste, tenía esa cosa, Don Ángel. Lo movía de lugar, eran unos jugadores. El Oro Gaitán era un crack. El Gaitán era lo que corría, y se blindaba en la cancha. Después entró Perandío de 5, ¿te acordás? Perandío. El gringo es Perandío, campeón del mundo. Sí, antes, sí, un gran recuerdo con Central, y ese campeonato del 80. Después tuve una lesión de menisco, que normal, pero me costó muchísimo recuperarme, y bueno, por suerte lo pude hacer después de unos meses. Sí, pero te consagraste campeón con Central, porque fuiste parte de aquellas finales frente a Racing de Córdoba. Bueno, le convertiste el 5º gol a un Racing que jugaba bárbaro, aquel Racing del Coco Basile, de la Araña Muchaste, el Patito Gasparini, un equipo fantástico, y fue la primera final de 2 clubes de provincia del fútbol argentino. Claro, hicimos 5-1, y después perdimos 2-1, creo, 2-1, pero con la diferencia de gol, ese gol, por esa diferencia que tuvimos de local, logramos el campeonato. Y en Córdoba, y después con el Estudiante también en Córdoba, tuve 2 campeonatos allá en la cancha de Córdoba. Son esas cosas, viste, que se dan en el fútbol. Que salimos campeones justo en la misma cancha, 2 campeonatos. Como si fuera un talismán, ¿no? El viejo Chateau Carreras. El viejo, el Chateau, sí. La verdad que sí. Y la otra fue en cancha Independiente, que nos querían matar la hinchada de Independiente, como salimos campeón en la cancha de ellos. Ya nos vamos a meter en esa historia porque sos protagonista principal de aquella noche de la final del Nacional 83. Estamos hablando con Guillermo Trama en esta charla de vestuario de Abrir la Cancha. Guillermo, me quedé pensando, ¿no? Salir campeón con Rosario Central debe ser una fiesta interminable en Rosario. Sí, impresionante. Era, la verdad que fue muy lindo, la verdad que el primer campeonato, haber salido campeón, un club que uno, la verdad que me vino muy bien, hice muchos goles, o sea que fue impresionante, y la gente se acuerda de todas esas cosas. Y bueno, y después lo llaman a entrar a la etapa estudiante, pero para un jugador llegar a salir campeón en el fútbol argentino es un logro que no todos lo pueden hacer, ¿no? Que es difícil. No, indudablemente, y sobre todo con un equipo de provincia. Eso también hay que remarcarlo. También, sí, tenés razón. Sí. Claro que hay que remarcarlo, no es tan fácil. Guillermo, ¿cuántos goles convirtió con centros del Loco Orte? Porque era una clave de aquel Central de la Sinfónica, ¿no? El centro del Pampa y el gol suyo. Sí, era así. Terrible los centros que hacía. Me hizo hacer muchos goles. La verdad que era un jugador bárbaro. Un personaje, también como persona, pero buena gente. Estamos hablando con Guillermo Trama. Ya nos vamos a meter en lo que fue ese paso eterno suyo por Estudiante de La Plata, porque si en Rosario lo quieren y lo recuerdan pasados tantísimos años, bueno, en Estudiantes usted es una institución. Pero lo llevo a la actualidad. ¿Aquel Guillermo Trama goleador de fines de los 70, comienzo de los 80, jugaría en el fútbol actual? Yo creo, cambiaron tanto las cosas, pero creo que sí, porque uno se va adaptando se adaptaría a lo que es el fútbol de ahora, pero bueno,
La verdad que yo por jugar fútbol jugaría, pero pasaron muchos años, muchas cosas. Hoy el fútbol se ha puesto muy físico también, muy dinámico. Igual antes corríamos muchísimo, no se creen. Viste, se creen que no corríamos. Corríamos muchísimo también y teníamos que brindarnos porque la exigencia era mucha y uno tiene que estar siempre preparado para competir, ¿no? Pero bueno, hoy uno por ahí tenía más tiempo antes de estar más tiempo en un club, ¿viste? Ahora hay mucho recambio, muchas cosas, pero bueno, yo creo que uno fue futbolista toda la vida, se podría haber adaptado a cualquier cosa, fue cambiando también las generaciones, ¿no? Claro. ¿Sabe por qué le preguntaba esto, Guillermo? Porque a usted lo dirigieron dos grandes tácticos del fútbol de su tiempo, Carlos Timoteo Grigol y Carlos Salvador Vilardo. Y Vilardo, sí. Entonces, si uno dice, bueno, si a usted lo dirigió y fue titular con los dos entrenadores que simbolizaron en una época el fútbol táctico, bueno, era un jugador inteligente. Y te enseñaban a eso, a ser un jugador de equipo, de compañerismo, estuvo muy buenos técnicos, porque te digo la verdad, tuve todas las líneas. En la selección estuve a Menotti y conocí lo que pensaba, el juego que él quería, que también era muy bueno. Tuve a Basile, que para mí fue un intermedio de esos dos, ¿no? De menotista y bilardista, y era un intermedio. Coco era muy especial, un gran técnico, lo aprecié mucho. Y ahí en Racing lo queríamos todo a Coco. Se tuvo bien, pues a veces no nos daban las cosas, los resultados, pero un tipazo, y bueno, después lo demostró lo que fue, lo grande que fue, ¿no? Claro. La verdad que muy bueno. Tuve grandes técnicos de selecciones y aprendí mucho, aprendí que muchas cosas que uno viste, uno es como una esponja, va absorbiendo cosas que le van diciendo y otras, bueno, las dejará, pero tuve grandes técnicos y grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Fueron puliendo. En una época, Guillermo, y corríjame si no es así, en la cual el delantero ya tenía que comenzar a tomar ciertas posiciones defensivas, o por lo menos en la recuperación de la pelota. Sí, eso lo viví mucho con Vilardo en Estudiantes, el primer año. Sí, eso lo hacía mucho, colaboraba mucho y la gente a veces me criticaba, me puteaba, pero tenía el apoyo de mis compañeros y del técnico, que yo tenía que hacer una labor no solamente ofensiva, sino que a veces tenía que seguir por momentos al marcador de punta, que no cualquiera lo hace, menos hoy. Era un trabajo muy de equipo. Pero bueno, lo logramos y logramos ese gran equipo y logramos 2 campeonatos. Uh-huh. O sea que era un trabajo muy incomprendido, ¿no? Era poco comprendido por la tribuna. El primer año sí, por la tribuna sí, pero el equipo era una máquina, todos nos ayudábamos, corríamos, teníamos nuestros relevos, sabíamos lo que teníamos. Nos costó mucho aprender lo que quería Carlos, pero cuando aprendimos nos mirábamos y ya sabíamos lo que teníamos que hacer, cómo nos acompañarnos, cómo suplirnos, y sobre todo fuimos muy buenos compañeros. Dentro del campo de juego tirábamos muy parejo, que es lo que uno siempre dice, ¿no? Que es lo mejor para un equipo. Uh-huh. Que sean, tirar parejo. Eso es lo que hace que un equipo pueda llegar a grandes cosas. Y bueno, lo vimos en la selección, vemos esos ejemplos cuando están comprometidos con la causa todos, ¿no? Aquel estudiante campeón del 82, que usted llega desde Rosario Central, entonces tuvo esa característica, ¿no? Jugadores con buen pie, Troviani, Ponce. Sí, pero eso fue después, en el segundo año, cuando vino Vilardo. Pues el primer año mío no fue bueno en estudiante. 81. Y en el 81, sí, exacto. Y fue un año que creo mi peor año de mi carrera futbolística, me pasó de todo. Tuve una lesión del bíceps y decían que había venido lesionado, no fue cierto, tuve un desgarro, me vuelvo a jugar y me desgarro vuelta, y bueno, me tuvo parado mucho tiempo. Pero vino Vilardo y
cambió todo y ahí conseguimos el primer campeonato. Después vino Eduardo y el segundo campeonato y el tercero íbamos primero a 6 puntos llevábamos. Y bueno, pero la cosa de la selección y que se iba viendo varios jugadores nuestros a la selección hizo que, bueno, terminábamos tercero ese campeonato. Pero metámonos en esta historia, ¿no? De aquel estudiante bicampeón 82-83, porque usted jugaba una especie de clásico frente a Independiente, ¿no? Que eran no solamente dos grandes equipos, sino que Independiente supuestamente era una escuela, una forma de entender el fútbol, ustedes otra, y el periodismo de aquella época hizo una confrontación muy grande entre ustedes y aquel Independiente. ¿Usted cómo vivía eso? Sí, igual, éramos dos equipos, igual los dos jugábamos muy bien, no éramos el antifútbol nosotros, porque teniendo los 3-10 con Trovián, Isabela, Ponce, eran dos equipazos. En ese momento éramos los equipos de ese momento, Independiente, Estudiantes eran clásicos y nos respetábamos mucho. Yo creo que eso también era cierto, sabíamos la calidad que tenían los dos equipos y nos respetábamos y sabíamos que salían, bueno, unos partidos impresionantes. Y tuvimos la suerte que yo creo que la escuela de Bilardo, el que ganaba el campeonato seguramente iba a ser el técnico de la línea que iba a pasar a ser técnico de la selección, ¿no? Creo que fue así, porque al ganar Bilardo tuvo esa chance de poder ir a la selección. Tal vez si hubiera salido Independiente, capaz que iba a la línea Independiente, ¿no? Que eran las dos líneas siempre que fueron... en la Argentina se marcaba mucho ese dos tipos de juego. Uh-huh. Y se definió, bueno, sobre ahora el último partido ahí en Córdoba frente a Talleres. Digo, fue un campeonato apasionante aquel del Metro 82. El primero impresionante, creo que fue el equipo, perdimos 3 partidos en todo el año. La cantidad de puntos que sacamos, Independiente íbamos parejo, igual, hasta que en un partido contra Vélez, ellos empataron y ganamos nosotros, y sacamos un punto y lo mantuvimos. Era una presión, vos sabés lo que era entrar a la cancha sabiendo que iba Independiente a la par, después a un punto teníamos que ganar. Fue durísimo el campeonato, durísimo, pero te imaginás la satisfacción de haberlo logrado, ¿no? De la forma que se logró. Y después vino el Nacional. Acá un oyente, Leandro, hincha de Estudiante de La Plata, le mandamos un abrazo grande, nos señala 2 goles memorables, suyo Guillermo, frente a Vélez en Liniers. Sí, ese fue el de Vélez, lo han pasado por televisión. Realmente, yo digo, ese día nosotros agarramos la punta, gracias a ese partido, hago un gol yo impresionante, y el segundo gol lo hace Troviani, pero salió la jugada del fondo y fue elegido el gol del año, pues la tocamos todo. Y yo le doy un pase de taco y Marcelo se la levanta el arquero, un golazo, y fue elegido el gol del año. Y bueno, de ahí no perdimos más la punta a partir de ese partido de Vélez. Y el otro, el de Independiente, que la gente dice que la pifié, pero es que salió con un efecto bárbaro de un tiro libre y yo le pego al revés. Y cuando le pegaba la pelota con efecto al revés, te sale peor. Y pegó el palo y entró despacio, fue el gol del campeonato. La noche de la final del Nacional en Avellaneda, frente a Independiente. Claro, esa noche. Habíamos ganado 2-0, que yo hice el segundo en La Plata. Había hecho votar de primero y ese partido jugamos una barbaridad. Todos los periodistas nos elogiaron el 2-0 contra Independiente, y después en cancha Independiente perdimos 2-1, pero yo hago el gol ese que significó el campeonato, el gol ese que te digo que entró despacio, que la gente la soplaba la pelota. Guillermo, fue un placer tenerlo en esta charla de vestuario, y me quedé pensando, ¿no? El pibe que tenía los sueños de fútbol ahí, el chacarerito de Nicanor Otamendi, 3 vueltas olímpicas, ni más ni menos. Gracias a Dios y lo pude lograr, y bueno, una satisfacción enorme. Así que les agradezco un montón esta nota, a mí también me hace muy bien,
aparte saben toda la historia, no erraron nada. Eso para mí es en serio, que conozcan la historia de dónde salí, así que les agradezco un montón el llamado. No, por favor, para nosotros es un placer enorme. Guillermo Trama, un abrazo gigante, gracias por ser parte de este ciclo de charla de vestuario de Abrí la Cancha. Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes. Ahí pasó Guillermo Trama, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino de fines de los 70, comienzo de los 80, un producto 100% de los viejos nacionales de Primera División. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.